Puedes comenzar. Ya, perfecto. Buenos días a todos. Me dice si se escucha mal, porque ahora estoy con audífono, la otra vez me dijeron que se escucha mal. Así que ojalá que se escuche bien. Y hoy vamos a ver la cinética química. ¿Qué es la cinética química? Es el estudio dentro de la química que ve la velocidad de reacciones químicas y todos sus mecanismos. Y la velocidad de reacción se va a ver si, según la concentración de los reactantes y productos en base al tiempo, eso es como lo base. ¿Y esto para qué sirve? Para la optimización de procesos ya sean en empresas farmacéuticas, de alimentos, etc. Algo muy importante dentro más en la industria, por eso tenemos que ver la parte teórica de todo esto. Déjenme un segundito que se me va a apagar el celular. Un segundito, disculpen. Y tú me avisas cuando yo voy corriendo a la diapo, por si acaso. Somos 15, así que buen número. Recuerden, cualquier duda, consulta la pueden hacer, no hay ningún problema por mí o por la María Josefina. Entonces, o sea, recién estamos comenzando, pero es para que lo mantengan en mente, de que igual somos pocas personas, entonces como que no teman en hacer una pregunta o después prender la cámara y hacer una pregunta al final, lo que sea. O sea, al final no pueden interrumpir. Ahí volvió María Josefina. Perfecto, disculpen. Y entonces la velocidad de la reacción química es a ver según la concentración en el tiempo de los reactantes que pasan a productos, y importantes porque se ven en la industria, ya sea farmacéuticas, químicas, hasta farmacéuticas, perdón, de alimentos, ganadero, mucha industria. Para esto tenemos que conocer la teoría de choques, o modelo de choques, de colisiones, disculpen, que va a ser muy importante para cómo funciona la reacción química. ¿Qué nos dice este modelo? Es que para que la reacción química sea efectiva, para que suceda, necesitamos que todos nuestros elementos choquen de cierta manera para que los enlaces de los reactantes se rompan y puedan formarse los enlaces de los productos. ¿Qué son factores importantes como mostramos en la diapositiva? Frecuencia, ángulo y energía de activación. Lo más común uno tiene que pensar que es el ángulo lo más importante, porque en fondo es muy importante que el elemento toque en cierto sector, de cierta forma, al otro elemento, para así romper el enlace y formar el otro. Si el ángulo no es correcto, esto no va a suceder. Ahora la frecuencia. ¿A qué nos referimos la frecuencia? Pues las veces que estos elementos se van a chocar. Entre más choques, más posibilidades hay de que este choque sea efectivo, de que este choque funcione. Y la energía de activación se va a referir a la energía mínima que va a necesitar este elemento para activarse y para que puedan empezar todos estos choques que pueden ser efectivos o no. Para una reacción va a tener ciertas características, ya sea endotérmica o exotérmica. Esto se va a referir meramente a la energía, si va a ser liberada o absorbida. Endotérmica va a ser cuando una reacción absorba energía. Endo de entrar, va a entrar energía, y exotérmica va a ser de exit, salir, sacar, liberar energía. Podemos ver acá los dos gráficos. A la izquierda vamos a tener endo y a la derecha vamos a tener exotérmica, y podemos ver que en el eje horizontal es el tiempo y vertical va a ser energía. En la de la izquierda vemos que es endotérmica, la energía va a partir más abajo y va a terminar más hacia arriba. Esa diferencia que nos está mostrando Franco es la energía absorbida. En cambio, lo que tenemos a la derecha, que la energía parte más arriba y termina más abajo, la diferencia va a representar la energía liberada por esta reacción. Entre medio podemos ver este monte, y este monte se va a referir a la energía de activación requerida para que la reacción funcione. Si no tenemos esta energía de activación que se necesita, no se va a cumplir la reacción química. También nos muestra la diapositiva que la exotérmica es más veloz y más espontánea. ¿Por qué es más veloz? Porque la energía de activación que tenemos es menor a la endotérmica. En el fondo, como para llegar a ese punto es más corto el trayecto, por lo
tanto va a ser más fácil. Y como esto es más fácil de llegar hasta la energía de activación, va a ser más espontánea, más fácil que se dé normalmente. Por lo tanto, la endotérmica vamos a necesitar factores externos que nos ayuden más a llegar a esto. ¿Cómo se llama? Cosa, característica importante, energía de activación, que es lo que le dije, el complejo activado, que va a ser el punto máximo de la energía de activación. O sea, como fondo, el punto máximo que va a llegar, que es necesario para que esto funcione. Ahora tenemos que ver la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, la siguiente diapositiva, por fin. Perfecto. Va a hablar del cambio de concentración de un reactante o un producto por unidad de tiempo. Entonces vamos a hablar de si la concentración, el cambio de concentración según esto va pasando durante el tiempo, y esto se va a expresar como lo hice en el PowerPoint, en mol dividido en litros, si no me equivoco, sí, o metro dividido segundos. Algo para que lo como tengan ahí en la cabeza, como vemos en la gráfica, podemos ver que horizontal es tiempo, vertical es concentración o mol dividido litros, y podemos ver que a pesar de que cambia, o sea, a pasar del tiempo, tenemos estas dos líneas que son antagónicas, mientras una sube, otra baja de la misma forma, como con el mismo dibujo, digamos, con la misma curvatura. Podemos ver que en cada segundo la velocidad va a ser distinta, por lo tanto, o sea, cada punto la concentración va a ser distinta, ¿cierto? Porque la velocidad en toda esta reacción no es constante, va a variar todo el rato. Podemos sacar una velocidad media, pero tienen que tener consciente que en cada punto va a ser distinto, por lo tanto, uno cuando le piden la velocidad, le van a pedir la velocidad en un tiempo exacto. ¿Se entiende hasta ahora? Voy muy rápido. Me pregunta la Consu Rivera si puedo repetir el complejo activado. Ya, cierto que tenemos la energía de activación, que es lo necesario para que la reacción funcione. Esa energía necesaria, ya sea del ambiente, de lo que sea, para que esta reactante pasen a ser productos. El complejo activado va a ser el punto más alto. El punto más alto que es necesario para llegar. Si no se llega al complejo activado, esta reacción no va a suceder. Entonces digamos que en la endotérmica llega justo un poquito más abajo de lo que es necesario. Hay energía de activación, pero no la suficiente para llegar al complejo activado. Y como no hay la suficiente para el complejo activado, esta reacción no sucede. Pueden Entonces, pensar, sí. dale. Pueden pensarlo como el punto de no retorno, es como cuando, imagínense ustedes, por ejemplo, van en una bicicleta e intentan subir acá esta cuesta. Si ustedes van subiendo esta cuesta y llegan como hasta el punto de acá, como se cansan, dicen, ya, mejor para que vamos a seguir subiendo, bajan nomás, como que no pasan el montecito, ¿ya? Pero si alcanzan a llegar al complejo activado, dicen, ¡oh, qué bacán esta bajada! Y comienzan a bajar, ¿no? Pues no se van a devolver, sino que van por la bajada y terminan de hacer el montecito. El complejo activado es como el punto específico donde va a ocurrir toda la reacción. Si no se llega al complejo activado, no ocurre la reacción y finalmente eh, no pasa nada, po. Como que no, no llega a hacerse nuevos compuestos ni nada. Eso. Perfecto. ¿Alguien tiene más preguntas? Hasta ahora llevamos el modelo de colisiones, autoridad de colisiones, tenemos velocidad de reacción, concentración en el tiempo, que es importante para la velocidad de reacción. Sabemos que los factores importantes para que el modelo de colisiones y fusiones es la frecuencia, la energía de activación. También tenemos que la reacción puede ser endotérmica o exotérmica que se absorbe energía, exotérmica que se libera energía. Necesitamos energía de activación para que suceda, pero para que sea el punto de no retorno tenemos que llegar al complejo activado. Eso, ni seguro no hay ninguna pregunta más para continuar. Fue por la velocidad de reacción, ya. La velocidad de reacción es, como dice el PowerPoint, el cambio en la concentración de reactantes un producto por unidad de tiempo. En fondo, ¿cuánto se demora? O sea, ¿cuánto? ¿Cómo te lo explico para confundir? Velocidad de reacción es el cambio de la concentración de reactante al producto con respecto al tiempo. Entonces,
si el reactante, la concentración va disminuyendo, va a ser según el tiempo, ¿cierto? No sé lo explicar. Espérate, de repente estoy ¿cómo se llama? Confundiéndote más. Ya. Tenemos nuestro reactante en nuestro producto, ¿cierto? La velocidad va a ser cuántos pasa de ser reactantes a productos. ¿Por qué acá ponemos un O? Porque tengamos en mente que las reacciones pueden ser reversibles. ¿A qué nos referimos que se expresa en mol dividido litros? Eso es la concentración, por eso decimos el cambio de concentración. Y metros por segundo, porque eso es la velocidad. Entonces, concentración dividido tiempo va a ser metros por segundo, ¿cachai? Entonces, por eso se hace ese cambio. Ahora, es importante en la gráfica que podemos ver que en cada segundo la concentración es distinta. Por lo tanto, como es sinónimo de metros por segundo, que es velocidad, la velocidad va a ser distinta. ¿Se entiende o no te respondí lo que querías saber? Solamente quiero decir una cosa de que esta M no es por metro, por si acaso, es molaridad. ¿No? Ah, No, churra, perdón, sí. disculpen, cabros. Pero sí, como lo mismo, pues, que como la concentración se mide en molaridad, pero sí, molaridad partido en segundos. Pero lo explicaste súper bien, pues eso mismo de cuánto reactivo está pasando producto en un cierto momento, o, porque también puede, como tú dijiste al revés, pues recuerden que existe, la vimos en la clase del lunes, que también pueden haber reacciones reversibles, porque pasan de producto a reactantes también. Pero eso, si no tienes más dudas, entonces continuamos, ¿no? Disculpen que de repente me enredo un poquito. Sí, tranqui. Ya, ahora vamos a ver de qué va a depender la velocidad de reacción. Esto, si lo vieron en el colegio, de repente solo le pasaron 5 y no 6 factores, pero se suma, no se resta nada, así que no es mucha diferencia, no se compliquen. Lo que generalmente no se menciona en el colegio es la naturaleza de los reactantes, porque como que se asume, porque es algo como que uno diría como, ah, ya, es obvio. Pero en fondo es distinto, ciertos elementos van a reaccionar distintos con ciertos elementos. Entonces eso va a hacer que la velocidad de la reacción sea más rápida o menos veloz o más veloz. Después tenemos la concentración, porque es importante la concentración de qué depende. Afecta, porque sabemos que mayor cantidad de concentración, mayor cantidad de partículas, va a aumentar la probabilidad de choques. Y si aumenta la probabilidad de choques, también es más probable que estos choques sean efectivos, por lo tanto va a ser la reacción más rápida. Acuérdense la teoría de colisiones, que nos dice que las partículas tienen que chocar de cierta forma, de cierto ángulo, con cierta frecuencia para que la reacción funcione. Entonces, mayor concentración, mayor probabilidad de que choquen, y mayor probabilidad de que choquen, probabilidad de que sean efectivos. Después tenemos el estado físico de la reacción. Ay, creo que hay más diapositivas para adelante, ¿cierto? Ah, sí, ¿puedes pasar a la siguiente parte? Ah, sí, ahí está. Perfecto. Eso es lo que les acabo de decir. Ahora la siguiente diapo. Ya, tenemos estado físico, bueno, vamos a referir a dos tipos de reacciones, las homogéneas o heterogéneas. Las homogéneas que van a estar en la misma fase, y son ambas líquidas o ambos gases, pasen mucho más rápido a heterogéneas que son en fases distintas. Eso es como mucho más lógico. Creo que hay alguien que lo sabe. Espera. No, no sale nadie en sala de espera, porque de hecho no está activada, la desactivé. Así que si llega alguien, llega automáticamente. Así que no os preocupéis. A menos que se haya metido a otro link también, no de química. Pero eso, continuamos entonces. Ya entró. Bacán. Ya, entonces las reacciones homogéneas son más rápidas porque en fondo al estar en la misma fase es más fácil que estos choquen, tienen como congeniar más, se podría decir. Y tenemos las reacciones heterogéneas, que la velocidad va a depender según la área de contacto entre fases, o sea, la superficie que tienen expuesta para tocarse y la división de estos mismos componentes, y esto se refiere al estado sólido, porque esto es más lógico si se lo visualizan de esta forma. Tienen un café y tienen un cubo de azúcar. Si ustedes tiran, esto no es una reacción química, para que lo tengan en la mente.
Si tienen un cubo de azúcar, van a tener que demorarse más en disolverlo, porque en fondo el agua, el café, está tocando solo la superficie de este cubo. Ahora, ustedes si antes de meter el cubo directo al café, lo aplastan y lo dejan con puros granulos de azúcar, al meterlo al café, esto va a ser mucho más rápido porque la superficie de contacto de cada grano es mayor a la que si hubiese estado en cubo. Es prácticamente eso, ¿se entiende? Perfecto. Cualquier cosita me escriben y estoy dando el chat. Ahora, la siguiente factor importante para la reacción es la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque a mayor temperatura va a aumentar la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? Es el movimiento. Entre mayor energía cinética, mayor movimiento. Por lo si mayor movimiento, estas moléculas van a estar más aceleradas, va a haber más probabilidad de choque. Si hay más probabilidad de choque, más probabilidad de choque efectivo, y esto va a hacer que la reacción sea más rápida. Después vamos a tener... esto, Frank, explícalo tú, la ecuación de Arrhenius, que va a influir según la temperatura. Ya. Ya, ahora voy a explicar un poco la ecuación de Arrhenius, que es básicamente lo que nos va a permitir conocer la constante de velocidad. No es necesario que se la sepan, para nada. No, esto recuerdo que me apareció en una prueba de la U, pero fue una cosa muy X, pero no se ve realmente. Así como en el contexto PET, pero es importante que conozcan de que existe una ecuación de que vincula todo este tema, ¿ya? Que es, bueno, la constante de velocidad va a ser finalmente eh, toda esta fórmula que va a tener que contemplar la energía de activación, que era lo que habíamos visto antes, la temperatura absoluta de la reacción, toma la concentración. Esta es una E que es un coeficiente de Euler, por si acaso, ya que es un coeficiente numérico. ¿Ya? Y el R es la constante de los gases nobles. Ahora lo vamos a explicar un poquito más todo, pero tienen que saber de que la velocidad, la constante de velocidad es directamente proporcional a la concentración. Como lo que había dicho María Josefina, mientras más concentración, más rápido va a ser. Acá es inversamente proporcional a la energía de activación. Si la energía de activación es mucha, la velocidad va a ser más lenta, ¿cierto? Porque vas a tardar, si tú vas en una bicicleta, vas a tardar más en subir ese montecito. Pero si el cerrito es chiquitito, entonces tarda menos en subirlo. A eso se refiere esto, ¿ya? Y cae directamente proporcional a la temperatura, porque como he dicho María Josefina también, dijo, mientras más temperatura hay, más aceleradas van las moléculas, las partículas, y por eso más choque hay. Y como hay más choque, más rápido va a ser la reacción, ¿ya? Entonces, lo importante es que conozcan, no es necesario que conozcan la reacción, pero sí que conozcan muy bien lo que le había dicho María Josefina, ¿ya? Porque es normalmente pregunta específica, ¿ya? ¿Qué puede pasar si aumenta la temperatura? ¿Qué pasa si aumenta esto? ¿Qué pasa respecto a la velocidad de reacción? Entonces, mientras más energía de activación haya, menor será la velocidad de reacción. Exactamente, porque la energía de activación es cuánto energía necesito yo para que se produzca la reacción. Si me dicen, por ejemplo, ya mira, tú para poder, ya mira, te voy a dar un ejemplo, por ejemplo. Ya, tú vas a comprar pan, por ejemplo, y si te dicen, no, ¿sabes qué? Este pan cuesta 1.000 pesos, entonces ya tú trabajas, no sé, pues imagínate, trabajas ahí un día y te dan 1.000 pesos de plata. Ya, entonces tú con un día trabajado está listo, puedes comprarte el pan. Pero si costase 2.000 pesos, tú tienes que trabajar 2 días, entonces va a ser más lento y por eso menos la velocidad, ¿ya? O sea, mientras más energía de activación, mientras más te pida la reacción, me, eh, no puedo ver, mientras más te pida la energía de activación, va a ser, sí, menor la velocidad de reacción porque vas a tardar más en llegar a esa energía que te pide, ¿ya? Piénsenlo así, ¿ya? Como que esa es la mejor forma. Yo me recordaba siempre los perfiles de reacción como que uno sube en bicicleta, ¿ya? Mientras más concentración, mayor es la velocidad de reacción.
Piensa, por ejemplo, yo me gustaba pensar en una sala de clase, por ejemplo, cuando ya presencial. Cuando tocan la campana, lo que sea, la gente quiere salir. Si el curso es de 5 personas, una concentración baja, las personas van a salir por la puerta rapidito, pero probablemente ninguna se choque, o sea, van a chocar muy poco. Pero si fuera un curso de 20 o 40 estudiantes, se van a golpear todos en la puerta. Entonces ahí ocurre muchos choques, y como ocurren muchos choques, la velocidad de reacción es mayor, ¿ya? Mientras más concentración, más velocidad de reacción. Piénsenlo de esa forma, ¿ya? Pero todo lo que le había indicado María Josefina. Entonces esta ecuación se lo vamos a explicar un poquito, o sea, le vamos a explicar un poquito cómo se ve, pero en sí es lo mismo que dijo María Josefina, pero si ustedes, en vez de aprenderse lo teórico, quieren aprenderse la ecuación, que no se lo recomiendo, pero si ustedes quieren aprendérsela y dicen, ay, ¿verdad? El Franco me dijo que la A era concentración y la A es proporcional a la K y todo, pueden hacerlo, pero eso. Sí, pero no es lo que se la aprendan, tranquilidad. La K es la constante de velocidad, la A era la frecuencia de colisiones de la partícula, la concentración, yo lo he visto de ambas formas, la constante de los gases ideales es la R, que tiene esta expresión porque puede aparecer de distintas formas la R. La temperatura está en Kelvin y la energía de activación es básicamente la energía que necesitamos para que ocurra la reacción, ¿ya? Pero no es tan importante, es básicamente Arrhenius que dijo vamos a ponerle una fórmula. Así que continuamos. Ya, perfecto. El siguiente factor importante para saber, para la velocidad de reacción, será el proceso de catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Son sustancias externas que van a aumentar la velocidad de reacción por medio de disminuir la energía de activación. Nosotros sabemos que la energía de activación es lo que es necesario para hacer la reacción, ¿cierto? Y hasta llegar al complejo activado, y ahí es el punto de no retorno para tener solo los productos. Lo que va a hacer los catalizadores es disminuir la energía de activación necesaria para que se hagan los productos. Y esto no es parte de los reactantes ni de los productos, es una sustancia externa que se puede poner y al final de la reacción se extrae. Y como dice en el PPT, es específico para cada reacción. O sea, van a haber ciertos elementos, ciertas cositas que van a ser específicos para cada reacción que queramos ver. O sea, no es como que es uno universal para todos. O sea, va a haber algunos que van a servir más para una reacción, pero no es como que sea uno universal para todos. Y vamos a tener de 3 tipos. Vamos a tener homogéneas. Siguiente PPT, please. Eso, muy bien. Heterogéneas y enzimáticas. Este mira, no lo había pensado así. Podemos decir que destruye la energía de activación, que necesita menos. No, no lo había pensado de esa forma. Franco, ¿tú qué dices? Según yo no, o sea, esto no tiene que ver con destrucción, tiene que ver con que ¿cómo se llama? Que apura la velocidad nomás. Sí, viene no viene de destruir, viene, entiendo, de catalizar, pero no sé si tendrán la misma raíz, no sé. Pero si lo quieren pensar así, tampoco está mal, o sea, no se lo digan a un profesor de química, así como universitario, pero pueden pensarlo así como, ya, este también es cata, entonces como rompe un poco la energía de activación y por eso es menor. No sé, piénsenlo de esa manera. Lo que les sirva para recordarse, cualquier cosa sirve. Ya, pero sí, eso. Entonces, como ya tenemos estos tres, homogéneos, heterogéneos y enzimáticos. Los enzimáticos lo que más van a ver, según yo, que en fondo son las enzimas que van a apurar todo este proceso de reacción. Tenemos las homogéneas, que significan que estos catalizadores van a estar en el mismo estado que los reactivos, y heterogéneos van a estar en un estado quinto. Estado me refiero a fases. También vamos a tener los inhibidores, que en fondo son los catalizadores al contrario. Entonces, en vez de apurar el proceso, va a atrasar el proceso. Esta es la siguiente diapo. Muy bien. ¿Por qué son importantes los catalizadores? Porque esto es lo que se ocupa en las grandes empresas, la gran industria, porque en fondo esto va a significar un mejor rendimiento, lo que va a hacer que sea más económico, más efectivo, porque sabemos que la industria quiere ocupar a lo máximo todos sus recursos, ya sea el tiempo, recursos económicos y también recursos de cosas, elementos. Entonces, por eso, todo esto son muy minuciosos con todos estos factores. Tenemos en el cuadrito morado que nos dice tanto los catalizadores como los inhibidores no aparecen en la reacción global ni alteran la entalpía, ¿cierto?
las constantes de velocidad. Los catalizadores ni inhibidores, acuérdense, no son parte de la reacción, ayudan en la reacción, pero no son parte de los reactantes ni de los productos. ¿Alguna preguntita? Yo quiero agregar algo. Sí, de que, por ejemplo, en la PET igual les preguntan normalmente de procesos químicos, etcétera. No es necesario que sepan los procesos químicos, pero sepan bien, por ejemplo, lo que le decía María José, mira, que las empresas normalmente ocupan catalizadores, ¿ya? Los catalizadores es importante porque van a permitir de que la velocidad de reacción sea menor, ¿ya? Ejemplos, por ejemplo, donde nos gustaría que la velocidad de reacción sea menor. Ejemplo, como piensen en qué podría ser, porque también es importante que comprendan qué procesos pueden servir. Yo ya tengo dos, pensé dos, podría, hay muchos. O también dónde me gustaría que la velocidad de reacción sea mayor también. Por ejemplo, yo les quiero contar los preservantes, ¿ya? No, las frutas o no sé, algún tipo de alimento que se va a descomponer rápido, etcétera, necesitamos tener un catalizador negativo, un inhibidor, para que preserve y finalmente nuestro alimento no se pudra enseguida, ¿cachai? Que dure suficiente para poder eh, que nos sirva finalmente, porque si se pudre al tiro, en verdad, algo de consumo al tiro enseguida igual es fome. Entonces, eso, o por ejemplo, acero inoxidable, por ejemplo, ya que igual no es un inhibidor específico, pero las empresas, por ejemplo, trabajan con esto para que no se oxide o no sean tan reactivos a algo, ¿ya? O por ejemplo, cuando quieren producir cosas, cuando se producen distintos químicos, etcétera, ya no van a ocupar inhibidores, van a ocupar otro tipo de cosas, ¿ya? Catalizadores positivos para que sea más rápido la reacción y bueno, perder menos tiempo, porque todo el tiempo es dinero. Claro. Entonces, sí, ¿ya? Siempre tengan en mente eso. Y la idea es que también lo entiendan de forma conceptual, porque yo me acuerdo el año pasado me hicieron una pregunta como este estilo, como en la industria farmacéutica y por qué era como, por qué estos factores eran. Entonces, más que lo importante que tengan en la cabeza que estos factores afectan la velocidad de reacción, el concepto, por qué aumentan, por qué disminuye, y así como para poder aplicarlo a ciertas preguntas. Exactamente. Ahora otro, creo que nos quedaba uno o dos, no sé. Sí, nos falta la presión. Ya, la presión, ¿por qué es importante? Esto va a aplicar para gases. Algo tan simple como que sabemos que los gases están dispersos y están todo el rato moviéndose. A mayor volumen, mayor área que ellos tienen para chocar y para dispersarse. Entonces, si dispersan mucho, tienen que tocar una pared y después volver y se demoran. Si tú achicas este volumen, si haces las paredes más chicas, van a tener menos lugar para dispersarse, entonces van a chocar más rápido y van a volver a tocarse de nuevo. Entonces, entre menos volumen, entre más presión, va a significar que esto choquen más recurrentemente. Entre más choques, más probabilidad de que estos sean efectivos, y sencillamente. Entonces, a mayor presión, más fácil que se choquen, menos presión, más difícil que se choquen. Sí, con su hilo puedo, me puedo dar el tiro. Me acuerdo que era larga, ocupaba una página entera y tenía el sendo texto, y los típicos de 1, 2, 3 romano, y era como 1 y 2. Era de esa, y me acuerdo que, no me acuerdo específicamente qué decía, pero me acuerdo de esto porque según yo la tuve mala porque saqué y me dijeron, no, no era eso ya. Pero bueno, y hablaba de que en fondo, me acuerdo que tenía la parte de los catalizadores, y yo eso como, yo no, esta parte no la estudié mucho, tengo que reconocerlo, entonces como que, me acuerdo perfectamente que tiene los catalizadores y teníamos que como analizar eso, como la parte más conceptual. Entonces por eso me acuerdo más de esa pregunta. Me preguntan, ¿qué pasaba si chocaban mucho? Si generan energía o no. O calor. O sea, que si se chocan más, entre que más choque, más probable que sean efectivos. Entonces esto significa que la reacción va a ser más rápida. Claro, o sea, colisionan, se rompen los enlaces y vuelven a quedarse nuevos enlaces y así hacen los productos. ¿Se entendió, Javi? Perfecto. Y también consideramos que acá tenemos energía cinética, que también la energía cinética se puede traducir a calor.
pero eso ya es otra parte. De hecho, es física, si no me equivoco. Pero bueno, eso. Creo que eso ha sido mi parte, Franco, te toca a ti. Ya, ahora vamos a pasar a una parte un poco más práctica del tema, porque igual existen fórmulas, como pueden ver, ley normalmente está asociada a una fórmula, al concepto, a un sustento matemático, y es básicamente lo que vamos a ver. La ley de velocidad en este caso nos indica que la velocidad de una reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactantes elevado a ciertos exponentes, ¿ya? Porque como había dicho de nuevo María Josefina, mientras más concentración, más velocidad. Y ustedes deben saber de que las concentraciones, vamos a encontrarla acá en corchetes. La K era la constante de velocidad que habíamos visto antes, que ustedes no la tienen que calcular directamente, solamente si se los piden, ¿ya? Y porque algunas veces algunas preguntas sí se los piden, pero son preguntas muy rápidas, tranquilidad, como que ustedes van a ver matemáticas, pero son matemáticas rapiditas de hacer. Esto es la velocidad, y estos de acá, estos exponentes se llaman órdenes, que también los voy a explicar, pero estos exponentes se determinan experimentalmente, ¿ya? Esa es la ley de velocidad, tienen que hacerse la memoria de esta fórmula, es una de las pocas fórmulas que tienen que hacerse de memoria, pero lo más importante es que sepan aplicarla, ¿ya? Porque ahí vamos a ver un ejercicio donde vamos a explicar cómo obtener todas las cosas asociadas de la fórmula. La ley de velocidad nos la llevamos, ya indiqué qué es lo que tenía, y es importante que para una reacción en varias etapas que pase de acá a acá, de acá a acá, de acá a acá, la ley de velocidad la determina la reacción más lenta, ¿ya? La reacción más lenta va a determinar la ley de velocidad, ¿ya? Es algo teórico que tienen que manejar, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo tengo de A a B, de B pasa a C y de C pasa, a ver, puedo poner, y de C pasa a D, tenemos que determinar que cuando saquemos la ley de velocidad siempre tenemos que determinar cuál va a ser la reacción más lenta, ¿ya? Por ejemplo, no va a determinar esta de acá, ¿ya? Porque cuando son por pasos, eso es lo que va a pasar. Normalmente no les piden que calculen entre varias etapas, pero es necesario que sepan la teoría porque en caso de que se lo pregunten. Complicado que pase, pero eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver qué es lo más importante según yo de la parte como más práctica de trabajando con la ley, de cómo vamos a calcular, ¿ya? Y como ya les había dicho antes, los órdenes son determinados experimentalmente, ¿ya? La concentración se lo pueden dar, la constante de velocidad puede ser que se la den, normalmente no la dan. La velocidad de reacción van a ver que se la van a dar, y los órdenes normalmente no, o sea, no se la van a dar. Ustedes lo tienen que determinar experimentalmente, pero no van a estar en la prueba de transición trabajando con matraz y cuestiones para un laboratorio para determinarlo, no, le van a pasar números y ustedes tienen que saber ocuparlos para poder llegar a eso. Entonces, ya habíamos hablado de la constante de velocidad y es importante que conozcan de qué es específica para cada reacción. Cada reacción va a tener una constante de velocidad, no es una única para todo, ¿ya? Se determina también experimentalmente, depende de la temperatura, por tanto, si al igual que el equilibrio químico, si a ustedes les dicen calcule la constante de velocidad o calcule la velocidad de algo y ustedes no saben la constante de velocidad y les dicen a temperatura variable o a temperatura sin determinar, ustedes no pueden calcularla porque tiene que estar constante la temperatura, ¿ya? Se expresan unidades que se determinan considerando el orden total de la reacción, ¿ya? Las unidades que existan van a depender finalmente de lo que sea eh, toda la reacción. No cambia con el tiempo. Si pasa un segundo después de la reacción y pasa un millón de tiempo, no va a cambiar la constante de velocidad, por eso es constante. Y puede cambiar en la presencia de un catalizador, ¿ya? Pero es solamente eso, pero normalmente se indica de que la velocidad no va a variar mucho con un catalizador. O sea, perdón, va a variar porque va a ser más rápido, ¿ya? Recuerden eso. Si es positivo, si es negativo, va a ser más lento, ¿ya?
pero eso no está incluido dentro de la fórmula misma. El orden de reacción eran los numeritos estos a los que estaban elevados, los exponentes, ¿ya? Se puede indicar orden parcial a estos numeritos de arriba. Solamente el n es un orden parcial, solamente un m es un orden parcial. Pero si se suman, da el orden total o el orden total de la reacción, ¿ya? Profe, ¿cuál era la fórmula de la K? La fórmula de la K es esa fórmula que han visto atrás. Esa de ahí. Pero no se la piden determinar. Hay otra forma mucho más fácil de llegar a ella, así que tranquilidad, ¿ya? Normalmente no se la piden determinar y cuando se la pidan determinar, se determina muy fácil. Confíen en eso. Si saben ecuaciones, va a ser muy fácil determinarlo, ¿ya? Aunque, de nuevo, normalmente no se lo piden porque les salen números feos. No salen números tan bonitos como un 1, un 2, un 3, un 4, sale puede salir una fracción, alguna cosa así, ¿no? Entonces, el orden de una reacción puede ser del 1 al infinito, básicamente, ¿ya? Normalmente en contexto PDT llega más al 3, al 4, 5, no pasa más, ¿ya? Pero ¿por qué es importante que conozcan el orden de la reacción total? Porque, por ejemplo, si tienen una reacción con un orden cero, la concentración va bajando de esta manera, ¿ya? La velocidad va a permanecer siempre igual, ¿ya? Si es de primer orden, esto ocurre como una guatita, ¿ya? O sea, va muy rápido al principio y después más lento. ¿Cómo puedo saber esto yo? Porque la concentración, como pueden ver acá, de acá a acá, como en este tiempito chiquitito, baja mucho. A ver, este tiempito de acá baja de acá, baja acá, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en ese mismo tiempo, en esta parte de acá, baja esto, baja muy poco. Por tanto, la velocidad acá es mucho mayor que la velocidad acá, que es mucho menor, ¿ya? Y de nuevo, lo mismo va a pasar acá con el segundo orden. La velocidad al principio va a ser muy alta y la velocidad al final va a ser muy chiquitita, va a ir muy lento, ¿ya? El orden de la reacción va de nuevo, va a determinar estos exponentes y nos va a determinar cómo va a trabajar la fórmula, ¿ya? Si el orden de reacción es cero, solamente nos quedamos con la constante. La velocidad es igual a la constante. ¿Por qué? Porque imagínense la reacción es de A a B, y como dijimos, y como vimos, la ley de reacción solamente trabaja con los reactivos, no trabaja con los productos, solamente con los reactivos, ¿ok? Entonces, si yo tengo nuestra fórmula, que deben de nuevo aprenderse la memoria, ¿y qué pasa si mi orden de reacción es cero? ¿Qué pasa si acá el número de acá es un cero? ¿Qué pasa cuando algo está elevado a cero? Es uno. Es 1. Sí, es 1. Entonces la velocidad va a ser igual a la constante y esto queda en 1, pues entonces K por 1 es lo mismo que K, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante de acá? De que si el orden de uno de las concentraciones es cero, acá puede haber un mol de A o puede haber mil moles de A. Y no importa, porque todo elevado a cero es 1, ¿ya? Todo elevado a cero es 1, por tanto no importa. ¿Por qué? Porque la ley de velocidad solamente necesitamos determinar eso. En el caso de que fuera 1, sí nos importa. ¿Por qué? Porque va a estar elevado esto a 1. Por tanto, si acá el B vale 2, no es lo mismo que B valga 2 que B valga 4. ¿Por qué? Porque la velocidad de este va a ser la mitad de este. ¿Y cómo yo puedo saber esto? Porque la constante no cambia y la velocidad va a cambiar según lo que yo tenga acá. Y como este de acá es 2 y este de acá es 4, como ustedes pueden ver, este es el doble. Y como este es el doble de 2,
la velocidad de este, el que tenga una concentración de 4, vamos a ponerle molaridad, va a ser el doble de esta, solamente por conceptos de matemáticas, ¿ya? Veámoslo acá, por ejemplo, calculemos la velocidad y que la constante valga, la constante digamos que va a valer 3, ¿ya? Si yo tengo eh, que la constante va a valer 3, y yo quiero calcular la velocidad de estas dos reacciones, y en una tengo una concentración de 2, y como va a estar elevado a 1, queda 3 por 2, 3 por 2, la velocidad va a ser 6, ¿ya? No le voy a poner unidades porque me va a costar mucho escribir, pero sí, nuestro, pero si nuestra concentración aumenta el doble, ¿qué va a pasar? 3 por 4, 12, y 12 es efectivamente el doble de 6, ¿ya? O sea, si yo aumento el doble mi concentración, si mi concentración pasa al doble, perdón, el doble de C, también va a pasar mi velocidad. Mi velocidad pasa de velocidad a 2 veces la velocidad. Estos solamente son en los casos en que el orden de esto sea 1, como tenga elevado a 1, ¿ya? Pueden tardar un ratito en haciendo todo de la multiplicación, o pueden decir, cuando tengo elevado a 1, si algo aumenta el doble, también aumenta el doble la velocidad. Es directamente proporcional, ¿ya? Ahora, si el orden de reacción, o específicamente el orden parcial de C es 2, por ejemplo, va a pasar algo distinto. Si yo aumento, por ejemplo, 3 veces la concentración, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se duplicará, se cuadruplicará, se quintuplicará. Y ahí dicen que sí se triplicará. ¿Alguien tiene alguna otra opción? ¿Qué piensan que podría pasar? Ya. Acá lo que va a pasar es, podría ser que en este caso uno podría decir que se va a triplicar, pero no. Pasa algo más brígido. En este caso se va a multiplicar por 9. ¿Por qué? Porque piensen, lo vamos a hacer con esta fórmula. Para quienes le cuesta verlo con números, lo vamos a buscar con la fórmula. ¿Ya? Si yo tengo una velocidad, tengo mi constante, y yo tengo una C, y esta la elevo a 2, mi velocidad va a ser igual a, voy a borrar eso. Mi velocidad va a ser igual a la constante por C elevado a 2, ¿cierto? ¿Por qué está al cuadrado? Porque ese es el orden de la reacción. Es el orden de la reacción, que vamos a ver cómo se determina. El orden parcial de esta concentración, por si acaso. ¿Ya? Pero ahora, yo les digo, vamos a hacerlo matemáticamente para quienes les gusta la álgebra. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora yo digo, ya, voy a triplicar mi C? ¿Ya? Triplico la concentración de C. Ah, porque C está elevado a 2, porque eso, básicamente, es eso, resolver el paréntesis, entre comillas, ¿ya? Y ahora, ¿qué pasa si hago esto? Ah, preguntaron 9 por qué, o es 9 por K, así como multiplicándose. Ah, ya. ¿Por qué? Lo estoy explicando ahora. Algebraicamente, ustedes tienen que saber de que si hay una multiplicación acá, se eleva a 2 el C y se eleva a 2 el 3. Por tanto, te queda acá por C elevado a 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 9. Entonces, por eso, finalmente.
pueden ver acá, esta es la velocidad normal, acá es la velocidad normal, y esta se multiplica por ¿cuánto? Por 9. ¿Ya? Tienen que pensar que no es el doble ni el triple, sino es elevado a la 2, ¿ya? Si yo, por ejemplo, ahora le pregunto, si mi concentración la aumento al doble y mi orden es 2, ¿qué pasó con la velocidad? ¿Por cuántas veces se va a multiplicar? No, no es por 9, 4. O sea, no es que se multiplique por, sí, la velocidad se multiplica por 4, ¿ya? ¿Por qué se va a multiplicar por 4? Porque tienen que pensar que tienen que esto, a este 2, a esta duplicación que le hicieron, tienen que elevarlo al 2, ¿ya? Le elevan al 2 y le quedas 4. Lo mismo, por ejemplo, si yo les digo, ya, si yo cuadriplico mi concentración, tienen que pensar de que la velocidad no va a ser por 4, sino de que se va a elevar a 2, ¿ya? 4 elevado a 2, 16. Perdón, esto es velocidad, que también es velocidad, ¿ya? Tienen que pensar siempre que se va a elevar a 2. En concepto es complicado, y es complicado que se entienda enseguida, pero quizá puede ser de que sea más fácil cuando vean cómo se determina específicamente, porque en los ejercicios se nota más. Voy a borrar las entradas, ya, pero por mientras voy a leer el chat y voy a ver la mano levantada. ¿Consu? Profe, ¿el orden de reacción es de los reactantes solamente? Sí, solamente ¿De los reactantes. izquierda a derecha? Sí, solamente de izquierda a derecha. Ya, gracias. La Catalina preguntaba si es C, si C es 9, la velocidad sería 81, sí, sería 81 veces, 81 veces aumentó finalmente. Ya recuerden que C yo estoy hablando de concentración, o sea, si yo tengo, eh, si yo aumento 9 veces mi concentración y el orden de la reacción es 2, o el orden parcial de la reacción me indica que es un 2, entonces 9 elevado a 2, 81. Mi velocidad aumentó 81 veces, ¿ya? Entonces, obviamente, pueden cachar de que si quieren una reacción muy veloz, siempre van a buscar una de que sea de orden 2, orden 3, orden 4. No explicamos orden 3, orden 4, orden 5, porque ya no se pregunta normalmente tan complejo. Pero pueden existir reacciones con ese orden. Sí, veremos un poco dentro de la guía. Entiendo que hay ejercicio específicamente de eso, pero vamos a ver cómo determinar ahora los órdenes, ¿ya? Pero acá se los dejé como resolviendo con numeritos, y acá se los dejé como resolviendo como aritméticamente. A mí me era más fácil aprenderlo aritméticamente, algebraicamente, pero si alguien después quiere ver con más numeritos, vamos a hacer más con numeritos. Eso. Esto es ejercicio. Ya. Esto es con ejercicio. Como le había dicho antes, normalmente cuando nos pregunten orden global y por restante se van a referir orden global al sumar los exponentes, ¿ya? Y eso nos va a dar el orden global. Y por restante va a referirse al orden parcial. ¿Por qué orden parcial? Porque es solamente de uno de los dos, o uno de los tres, uno de los cuatro rectantes. Normalmente son dos, ¿ya? Orden parcial. Ya, porque le pueden preguntar, en vez de preguntarle acá, termine el orden global y el orden parcial de la siguiente ecuación. Si ustedes no conocen el término orden parcial, no van a cachar a qué se refiere, ¿ya? Entonces deben aprenderse qué significa cada cosa. Como dijimos, solamente vamos a ver este tema de acá. Solamente cuando nos permitan, nos hablen acerca de la ley de la velocidad o el orden global o reactante, etcétera, va a referirse a la primera parte, ¿ya? O sea, que es solamente lo reactante. Y cuando se quiera trabajar eso, se nos va a entregar una tabla, ¿ya? Es una tabla que va a tener
una entrada que les va a decir qué experimentos son, experimento 1, experimento 2, experimento 3. Va a indicarles la concentración en el experimento 1, la concentración en el experimento, o sea, la concentración en un experimento específico, por ejemplo, acá la concentración de este compuesto, en el experimento 1 va a ser 0,1, ¿ya? 0,1. Y en el mismo experimento la concentración de monóxido de carbono va a ser 0,1 y les va a indicar la velocidad. Eso les van a indicar. Ya tenemos experimento 1, experimento 2, experimento 3. Y ahora, ¿cómo vamos a determinar el orden global y el orden parcial? Porque de por sí el Franco me explicó la tabla, me explicó qué es lo que tenía que ocupar, pero ¿cómo voy a empezar a trabajar? ¿Ya? Según yo, esta es una de las partes que tiene más matemáticas de mención, pero después, según yo, no se ve nada, nunca más. Así que apréndanse bien cómo hacerlo, el método, y con eso ya están ready. No necesitan mucho más matemática en química. Pero dejen borrar acá la entrada, porque si no, no se ve. ¿Ya? Acá está la aplicación, ¿ya? Porque se hizo al tiro pensando por lógica, ¿ya? Pero vamos a verlo acá. Lo que hay que hacer, si lo quieren hacer, pueden hacerlo por lógica o por matemática. Por lógica, uno tiene que pensar qué pasó con los experimentos, ¿ya? Yo tengo que comparar. Por ejemplo, yo comparo el experimento 1 y el experimento 2, ¿ya? Acá, como pueden ver, entre el experimento 1 y el experimento 2, está la mitad, ¿ya? Porque 0,05 es la mitad de U, de 0,1, ¿ya? O sea, acá lo que pasó es de que en vez de trabajar con 0,1 de concentración, se trabajó con 0,05. Y ahora veamos qué pasó con el monóxido. El monóxido se mantuvo. ¿Y varió la velocidad? Como dijimos, si varía la concentración, muy probablemente varíe la velocidad. Y vemos, y sí varió. Lo ideal es que ustedes lo determinen según proporciones, ¿ya? Lo determinen haciendo una razón y viendo, o pueden hacerlo dividiendo normalmente y vean cuánto varió, se multiplicó por qué número, o se restó por qué, o sea, se multiplicó, se dividió por algún número. Javiera, como muy bien dijo, se dividió por 4, ¿ya? Se dividió por 4. Entonces, ¿qué pasó acá? Yo mi concentración acá, ya, ¿por qué? Porque divide 48, divídelo en 12. ¿Cuántas veces cae? 4 veces. ¿Ya? Que esos son números de acá, po. Lo divides y te das cuenta, sí, po. El 12 multiplicado por 4 es 48. Pero como estamos viendo el experimento 1 y el experimento 2, vemos de que 48 dividido 4 es 12. Porque lo estamos viendo en división, viendo el experimento 1 como base y después viendo qué pasó en el experimento 2. Lo que vemos acá es de que el NO2 en el experimento quedó la mitad, ¿ya? ¿Y qué pasó con la velocidad? La velocidad disminuyó a un cuarto de lo que era originalmente. Entonces, ustedes se preguntarán, como lo habíamos visto antes, ¿qué nos podía identificar esto? ¿Se acuerdan de que habíamos hablado de que si había uno de reacción 0, de reacción 1 y de reacción 2? De reacción 0, si la concentración aumentaba o disminuía, la velocidad se mantenía igual. Si acá, en el orden 1, si la concentración, no sé, pues se duplicaba, la velocidad también se duplicaba. Y en el orden 2, si la concentración se duplicaba, lo que pasaba era de que se cuadruplicaba nuestra velocidad. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que el 2 tenía que elevarse a 2. ¿Ya? Piensen que esto era un 2 elevado a 2. Y por eso quedó en 4. ¿Ya?
Ahora piensen lo mismo con esto. ¿Con qué casilla quedaría? Por ejemplo, acá se dividió por 2 y acá se dividió por 4. ¿Ya? Sabemos de que una división y sabemos de que acá hay un 2 y sabemos que acá hay un 4. ¿Ya? Podemos verlo que aumentó la velocidad porque aumentó la concentración, o podemos verlo del otro lado. ¿Qué pasa si disminuye la concentración? También va a disminuir la velocidad. En este caso, ¿con cuáles de los órdenes nos quedaríamos? ¿Qué orden de reacción va a ser? ¿Cero? Porque acá disminuyó y la velocidad se mantuvo. Ese no es el caso. Acá vimos de que se disminuyó la concentración de este compuesto y la velocidad debería haberse mantenido. Y eso no pasó. No es de orden 0. ¿Será de orden 1? Que acá se dividió por 2, entonces también acá se debería dividir por 2. ¿Pasó eso? No pasó eso. Y veamos acá. Si nos dice de que si yo multiplico, divido la concentración, le debe pasar lo mismo, pero mucho más, ¿cierto? Y en este caso dijimos de que si se divide por 2, 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4. Y acá tenemos, si algo se divide por 2 o se multiplica por 2, la velocidad lo que le va a pasar, en el caso de que el orden sea 2, de que le va a pasar lo mismo, pero elevado a 2 finalmente. En vez de ser un 2, este 2 elevado a 2 y queda en 4. Entonces finalmente una reacción de orden 2, ¿ya? Que tiene de orden 2, va a ser este compuesto de acá. Este compuesto va a tener un orden 2. Y lo dejamos anotado, ¿ya? Porque vimos de que le pasó algo y a la velocidad le pasa, entre comillas, lo mismo, pero elevado a 2, ¿ya? Según viendo los coeficientes numéricos, ¿ya? Eso es respecto al NO2. ¿Y cómo lo trabajamos? Solamente vimos un experimento y vimos en otro. Por eso se habla de que es por eso se habla de que es determinado experimentalmente. Es re complicado trabajarlo, siempre es re complicado pensar, oye, pero que esto igual es raro, lo que sea. Sí, es muy raro, pero lo importante es de que tienes que hacer harto ejercicio, porque esto es de nuevo la parte matemática que hay, ¿ya? Qué bueno que Javier entendió, ¿ya? Porque si tú entiendes, bacán, porque quizá esa explicación le sirvió a alguien, pero voy a hacer otro tipo de explicación para determinar el orden de este de acá, ¿ya? Porque recuerden de que cada uno tiene un orden de reacción. Este reactante tiene un orden de reacción y el otro también tiene un orden de reacción, ¿ya? Consuelo, levanta la mano. Profe, entonces, en el orden 0 puede subir o bajar la concentración, pero la velocidad se mantiene. Sí, En el orden 1 se puede duplicar o bajar la concentración y la velocidad va a ser lo mismo. Si se le va a pasar duplica, lo mismo. se duplica, y si baja la concentración, se divide en 2. Eh, sí, podría decirse que sí, porque depende de cuánto le pasó, po. Si disminuyó, se quedó a la mitad, la velocidad también queda a la mitad, ¿ya? Finalmente es eh, como que la velocidad se enoja y dice, ya, tú me bajaste la concentración, yo igual voy a bajar yo igual voy a bajar, ¿cachai? Pero voy a bajar lo mismo que lo que me bajaste, ¿ya? Ya, gracias, profe. Y en orden 2 es más jodida, pues en orden 2 dice, no, tú me bajaste un poco, yo voy a bajar más, así como es más jodida, ¿ya? Entonces, de nuevo, como dijo Consu, en orden 0 a la velocidad le importa poco lo que esté pasando, el orden 1 a la velocidad va a ser justa, y va a decir, ya, si tú me divides por la mitad mi concentración, también voy a bajar la mitad. Y después ya el orden 2 es jodida, básicamente. Si tú me bajas algo, yo voy a hacer mucho más, ¿ya? Si tú me bajaste a la mitad, yo voy a bajar 4 veces, ¿ya? Algo así, ¿ya? Sí, el orden 3 retos. Voy a borrar acá por si acaso, ¿ya?
Voy a borrar. Porque voy a trabajar con el experimento 2 y el experimento 3. Siempre lo importante para ver cómo voy a trabajarlo es comparar qué pasó entre las concentraciones. La velocidad es lo último que veo. Acá veo del experimento 2 al experimento 3. Ah, no me sirve el experimento del experimento 3. ¿Por qué? Porque cuando yo veo los números, tiene que haber una de las dos concentraciones, o sea, de uno de este reactivo tienen que ser iguales. Porque si no son iguales, no puedo trabajarlos. ¿Ya? Por eso en la anterior, por ejemplo, tomé el 1 y el 2. ¿Por qué? Porque acá la concentración es la misma, ¿cierto? Entonces es una constante. Y como es constante, no me importa. Y acá veo lo que variaba. Po. Como veo que varía, puedo decir, si esto varía, esto también va a variar. ¿Ya? Por eso tengo que buscar que sean, que uno de los dos, en los experimentos que yo vea, tiene que haber una misma concentración de ambos. ¿Por qué no caché por qué dijeron dos? No sé por qué dijeron dos. Quizá dije algo y no se entendió. Sí, el 1 y 3 sí se pueden comparar. El 2 y 3 también se pueden comparar. ¿Ya? Ahí vayan viendo si pueden hacer hartas comparaciones. En este caso yo voy a elegir la 1 y la 3. ¿Ya? Porque ya determinamos de que acá tenía un orden 2. ¿Cierto? Entonces no me importa si el NO2 está igual. No me importa. Porque no lo voy a ocupar, sino que voy a ocupar el otro. ¿Cómo veo acá? Voy a verlo acá. ¿Qué pasó acá? Se dividió por 2, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la velocidad? Se mantuvo. Y si se mantuvo, ¿qué orden es? 0. Porque a la velocidad no le importa lo que le pasa a la concentración, va a mantenerse de casa. El orden es 0. ¿Ya? Entonces el orden del NO2 era 2 y el orden del monóxido es 0. ¿Por qué yo determino que es 0? Por lo que vimos ahí, por sentido así como viendo, oye, la velocidad no cambió, entonces el orden es 0. ¿Ya? El orden es 0. ¿Y por qué digo que es específicamente del monóxido? Porque lo que estoy comparando es la concentración de un monóxido con la velocidad. ¿Ya? Porque si fuese que estoy comparando otro compuesto, otra molécula, ahí se lo voy a asociar a esa molécula. ¿Ya? Lo mismo. Antes, cuando estábamos viendo acá, lo que estábamos comparando era cómo estaba variando esto respecto a la velocidad. Era esto. ¿Y esto a quién pertenece? A esta molécula de acá. Entonces, ahora determinamos. Yo les pregunto, ¿cuál es el orden global? ¿Se acuerdan cómo determinar el orden global? Se los dije así como muy pasado. Sumando. ¿Qué sumo? Los exponentes. Entonces sumo el 2 más el 0. ¿Y cuánto me da? 2. El orden global es 2. El orden 0 es de el monóxido. Y el orden, voy a poner esas cuestiones para no escribir orden nuevo. Y el orden 2 pertenece al NO2. Esperen un poquito. Javi, respondiendo a lo que dices de la tabla, es que Eh, puedan hacerte incógnitas, pero ¿cómo se llama? Eh, pero ¿cómo se llama? Va a ser, eso sí, está muy mal dicho, pero como que es como que te hicieron ¿cómo se llama? Todo esto al revés, como que te van a dar todo lo necesario, no te preocupes. Igual esto nunca te van a hacer, o sea, por lo menos a mí, no te van a sacar todo esto, como que es mucho más simple, en verdad. O sea, va a ser algo que puedas hacer en un minuto y medio, que no sí. es para preocuparse. Si les piden alguna incógnita, etcétera, de nuevo, como dijo María Josefina, te dan todos los datos.
todos los datos. Como que uno dice, ah, ya, entiendo lo que hay que hacer. ¿Ya? Y eso, pero esto es lo que vimos de forma de que se haga con básicamente como buscándole el sentido al ejercicio, ¿ya? Y acá es básicamente, dejo escrito por si acaso lo que era finalmente, po, que el orden 2 el segundo orden respecto a este, y el monóxido tenía el orden 0. O sea, la velocidad no depende de la concentración del monóxido. Puede haber 1 millón de monóxido o 1 de molaridad de monóxido y no va a importar. Pero el orden, el segundo orden respecto a este sí es muy importante, ¿ya? Porque si agrego un poquito más, es mucho más lo que aumenta la velocidad. Y el orden global de la reacción es 2, porque sumamos el 0 más el 2, ¿ya? Eso es el orden de la reacción, pero esto determinado de nuevo buscándole el sentido al ejercicio, pues, como qué es lo que está pasando y adecuándolo a lo que habíamos visto antes, que era esta tabla de acá, ya que respecto al orden, qué es lo que pasaba. Espero le esté quedando más claro. Si algo no le queda claro de verdad, pregunten. No hay ningún problema en responderlo y esa es la idea. Y disculpen que me he tenido que ir un poquito, que estaba mi perrito ahí durmiendo, entonces como que quería salir. Entonces eso. ¿Y cómo se trabaja esto? Ya matemáticamente tienen que expresar la ley de velocidad. Dicen, la velocidad va a ser igual a k, y los paréntesis, y dicen, esto está elevado a una m y esto a una n. Pueden ponerle lo que quieran, pueden ponerle una x, una y, lo que sea. ¿Ya? Normalmente se habla de m y n porque así es la fórmula. Le ponen eso, esas incógnitas, la m y la n. No sé si habrá un detrás de por qué es m y n, pero así normalmente se escribe, ¿ya? Los coeficientes m y n. Primero, para determinar la m, tenemos que seleccionar dos experimentos donde las concentraciones de NO2 sean distintas, ¿ya? ¿Por qué es importante que sean distintas? Porque si son distintas, va a significar de que pasó algo entre las concentraciones y ahí podemos compararlo con la velocidad. Entonces, primero que todo nos decían, comparar, para sacar la m tenemos que buscar dónde el NO2 estuviera distinto. Podemos ocupar el 1 con el 2, o podemos ocupar, por ejemplo, el 2 con el 3. ¿Ya? Lo que no podríamos ocupar es el 1 con el 3. ¿Por qué no podríamos ocupar el 1 con el 3? Porque son iguales. Y como son iguales la concentración, no me sirve. Es, por ejemplo, no es algo científico finalmente. Si algo es constante, no lo puedo evaluar, ¿ya? No puedo, por ejemplo, si quiero ver cuánto ha aumentado el precio del pan en 3 meses, y en esos 3 meses el precio del pan es igual, yo no puedo hacer ninguna investigación. Pero si el precio del pan ha variado un poco, yo puedo calcular, cuánto porcentaje varió, cuánto varió por mes, cuestiones. ¿Ya? Entonces tiene que existir una variación para poder comparar, exactamente como le dijo la Javiera. ¿Ya? Tiene que haber una variación para poder comparar. ¿Ya? Y tenemos que reemplazar los valores. ¿Ya? Lo que va a pasar acá es de que vamos a trabajar con las fórmulas, ¿ya? Esta es la fórmula matemática. Para quien le guste las matemáticas, acá hay más matemáticas. Determinamos de que la ley de la velocidad en el experimento 1 es esta, y la ley de velocidad en el experimento 2 es esta de acá, ¿ya? Solamente, en vez de poner A, B o C, o colocamos las mismas moléculas, ¿cierto? Es solamente eso, ¿ya? No puedo comparar el 1 y el 3 con NO2, pero sí con CO. Ya vamos a verlo acá. Regresamos muy rápido. El 1 y el 3 sí lo puedo comparar con monóxido, pero si quiero buscar el orden del monóxido, ¿ya? Porque si ya busqué el orden del NO2, no lo requiero buscar de nuevo porque el experimento igual me va a dar el mismo número. Si hubiéramos ocupado el 1 y el 1, el 2, o el 2, el 3, me hubiera dado el mismo número. Tranquilidad, ¿ya? Pero si hubiera podido ocupar el 1 y el 3, pero no me hubiese determinado el orden de este, entonces no me serviría, ¿ya? Entonces, trabajamos, hacemos la ley de la velocidad y las ponemos una arriba de la otra y dividimos. ¿Por qué dividimos? Porque me da toda multiplicación, se puede hacer. Y reemplazamos con los datos que teníamos en la tabla. La velocidad 1 era esto, la constante está ahí,
Esto es lo de concentración que hay en NO2, en el experimento 1. Esto es la concentración en el CO experimento 1. Y bueno, lo mismo abajo. Básicamente reemplacé todos los datos que tengo acá. ¿Y qué es lo que hago ahora? Hay cosas muy fáciles que se pueden hacer, que es, primero que todo, si son iguales los de arriba con los de abajo, se eliminan. La constante de velocidad, como dije, es respecto a una reacción. Por tanto, esta es la misma reacción, solamente que una es más veloz que otra. Entonces, como son la misma constante, lo puedo borrar. Me elimino la K. Por eso normalmente no se calcula, porque no importa mucho. Las concentraciones de monóxido, como son iguales, las puedo eliminar. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1. Y 1 elevado a n, ¿cuánto es? Elevado a cualquier número, 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces como que no me sirve, ¿cachai? No me importa. Y estos dos no lo puedo eliminar. Este de acá, esta partecita de acá, que son viendo la variación de la velocidad y la variación de la concentración de nuestro amiguito, el NO2, no lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque no son iguales. Pero ¿qué se puede hacer? Trabajarlas. Simplificamos la velocidad y nos da 4. Y simplificamos acá el paréntesis, 0,1 con 0,05 nos da 2. Sí, ahí como puso Javier. ¿Ya? Y lo tenemos que elevar a nuestro exponente porque no sabemos cuánto vale m. Y acá tienen que aplicar un poco de buscarle sentido. ¿Ya? Siempre lo que va a pasar es van a quedar estos dos números. Ustedes tienen que buscar cómo puedo sacar este exponente. Y no voy a trabajar con logaritmo, obviamente. ¿Con qué voy a trabajar? Con un poco el sentido. 4 es 2 elevado a 2, ¿cierto? Y como estos dos son iguales, si este 2 está elevado a un número, tiene que ser 2, porque tienen que ser iguales, ¿ya? Porque si está elevado a 1 es 2, y 2 no es igual a 4. Pero en cambio acá, si la m vale 2, se cumple la igualdad. Y entonces ya puedo decir, el m vale 2, ¿sí? Es una de las propiedades de la potencia, ¿ya? Lo mismo que habíamos visto antes, ya que íbamos a ver cómo determinar el monóxido, que lo habíamos visto por un poco buscándole el sentido. Entonces la m vale 2, básicamente. Como que eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Hay algunas veces en que ustedes le va a salir acá un 5, va a salirle un 1, y ustedes no van a saber cómo encontrar, cómo hacer que el 2 le pase 1. Y siempre recuerden a su amigo el 0. El 0, todo elevado a 0 les da 1. Ya para que lo recuerden, pero creo que lo vemos acá ahora. Ya determinamos el m, ¿cierto? El m vale 2. ¿Y cómo determinamos el n? El n se atribuye al monóxido. Y entonces tenemos que buscar dónde en la tabla el monóxido era distinto. Y como habíamos visto, el monóxido va a estar distinto en el experimento, voy a borrar acá. Podemos ver dónde está distinto. En el experimento 1 y el experimento 2 está distinto. Perdón, no está distinto. Mejor. En el 1 y el 3, acá está distinto. ¿Hay otro set de experimentos que puedo ocupar donde es distinto? Comparando. Sí, sí, hay otro, hay otro. El 2 y el 3. El 2 y el 3. También puedo ocupar ese con este, ¿cachai? Porque también es distinto, el 2 y el 3. ¿Ya? Pero obviamente no voy a ocupar ambos para determinarlo, solamente necesito ocupar uno, ¿ya? Comparo el experimento 1 y 3 o comparo el experimento 2 o 3. No es necesario que no voy a compararlo ambos dos veces, ¿ya? Así que tranquilidad. Y puedo ocupar de nuevo un experimento, no hay problema. Lo único que necesito es que sean distintos, ¿ya? Las concentraciones. Y bueno, hago lo mismo. Tengo que buscar dos experimentos donde las concentraciones de CO sean distintas y después reemplazo los valores. Trabajo de nuevo, hago la ley de velocidad para acá, cambio todo y me encargo de trabajar, de encargarme de ver que tienen igual y bueno, los voy eliminando. Las constantes siempre se eliminan porque siempre es la misma. Vemos de que la concentración de nuestro otro amigo que no era un monóxido, que era el NO2, también en este caso es igual.
entonces la puedo dejar y me va a dar obviamente lo que estamos buscando, que es 1. 1 por 1. Bueno, sabemos de que esos 1 no lo pescamos. Pasamos y vemos de que acá también podemos hacer esto y nos va a quedar en 1. Recuerden, no queda en 0, nos va a quedar en 0, queda en 1, ¿ya? Ojo, porque dentro del nerviosismo puede ser de que digan, ya, voy a simplificarlo, me da 0, nos da 0, ya. Y se van a dar cuenta después porque si ponen que les da 0, no hay ningún número elevado a algo que les dé 0, a menos que sea el mismo 0, ¿ya? Entonces, 1 va a ser igual a... El 1 va a ser igual a lo que yo termino acá, 0,1 dividido en 0,05 es 2. Y acá yo digo, el n, ¿a cuánto tengo que elevarlo? ¿A cuánto tengo que elevar el 2 para llegar a 0? Perdón, a 1. En este caso, sí, el n tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque todo número elevado a 0 es 1. Es la única forma que me dé. Porque después, si empiezo a trabajar con números positivos más grandes, llevo 2, 4, 8, 16, 32, 64, ninguno se acerca al 1. Y digo, ya, igual pueden ser, puedo decir, pueden ser números negativos, ¿ya? Entonces puedo decir menos 1, menos 2, menos 3, ya, pero es que eso me da 0,5, me dan 0, me dan decimales, pero no me da 1. Entonces ahí me doy cuenta de que cuando no les calza es cuando es elevado a 0. Y ahí se determina matemáticamente cómo llegamos, perdón, Sn está mal. Ahí está mal, es un 0. Yo lo corrijo después para no anotarlo. Yo lo corrijo cuando le mande el PPT. Sn es 0 por si acaso, no es 2. ¿Ya? Tenemos de que ver de que este debe ser igual a este, pues la única forma es ocupando la propiedad de la potencia, que si la base es igual, si la base es igual, también debe ser en este caso el exponente si una igualdad. ¿Alguna duda respecto a eso? Esto es parte de cómo hacerlo Yo matemático. tengo una duda Sí, dale. de que, o sea, en el ejercicio anterior dio que igual el monóxido daba igual 1, ahí. Entonces era como 1 elevado a n. Ahí igual podía saber como que n era 0 porque da 1, ¿no? O tengo que hacerlo igual con el otro. Como con otro, ¿tiene que variar la concentración del ejercicio del monóxido? ¿O puedo ocuparla ahí igual? Porque igual saldría que n es 1. Sí, pues, Pero no está igualado a nada. es que el tema O está tiene en que de estar todo que, igualado. sí, lo que va a pasar es de que siempre te va a quedar 1 elevado a algo. Siempre, cuando tú Ya. hagas cualquier ejercicio. Pero no puedes asegurar siempre de que va a ser n igual a 0. Ahora fue coincidencia nomás. Sí, fue pura coincidencia. ¿Ya? Ya. Porque igual puede ser, pero el tema está de que, como había dicho Javiera también, si no, si son iguales y no hay variación, no puedes evaluarlo, no puedes ver cómo varió. Entonces, como que igual tienes que hacerlo, por si acaso. Porque hay algunas veces que, en este caso coincidió, pero no siempre va a coincidir, básicamente. Profe, Pero, sí. em, cuando hago la división de volúmenes, tengo que ir tomando así por orden, o sea, de 1, 2, 3, o puede ser, no sé, volumen 2 partido volumen 1, da lo mismo. No, no son volúmenes, por si acaso, son velocidades. ¿Hay qué? Ah, sorry. Velocidades, son las velocidades. Eh, Eh, es que se dale 1 y 2 porque son los experimentos donde se sacaron, ¿ya? Por eso es la velocidad del experimento 1, la velocidad del experimento 2, y después en el ¿Da otro, lo por mismo cuál ejemplo, coloque de denominador o de numerador? ¿qué cosa? ¿Da lo mismo cuál coloco arriba o cuál coloco abajo? Sí, da lo mismo, en realidad, Ya, ok. sí, da lo mismo. No importa si colocáis arriba el B3 y abajo el B1, mientras obviamente todos los datos estén bien, pues. Y todo lo de arriba es del experimento 1 y todo lo de abajo es del experimento 2. Perdón, el experimento 3 en este caso. ¿Ya? Mientras se mantenga eso, todo bien. Eh, sí. Literal estamos ready. Y bueno, determinar el orden de la reacción, ya lo vio. Po. La velocidad va a ser igual a la constante de velocidad por
la concentración elevado a su orden, que en este caso determinamos que el orden de esta molécula era 2, y el orden de nuestro monóxido era 0. Por tanto, resolvemos, pues esto queda en 1, por tanto no tenemos que escribirlo, y nos queda así. Por tanto, nuestro orden de la reacción en este caso, que acá en verdad no sé por qué lo está escribiendo, es 2. ¿Ya? O sea, si a este yo lo duplico, ¿qué le va a pasar a la velocidad? Se va a duplicar, cuadriplicar, quintuplicar, cuadruplicar, ¿ya? Cuadruplicar. Ya porque, o sea, sí, sí, entendía a lo que te referías, pero sí, como en este caso cuadriplicar. ¿Por qué? Porque algunas veces te lo preguntan teóricamente, ¿ya? Entonces no puede decir duplicar, tiene que decir cuadriplicar, porque finalmente, ¿qué es lo que le pasa a esta velocidad? Que era un 1, ¿qué le pasaba a este para llegar a eso? ¿Ya? Porque uno igual puede decir, ah, no, acá se duplica, pero no es duplicar, sino que se cuadriplica. Esto es lo importante acá. ¿Ya? Pero eso, porque preguntan de nuevo textualmente, ¿qué le va a pasar a tenemos una reacción de orden 2? ¿Qué va a pasar si yo al compuesto A te pueden pasar, por ejemplo, a ver, un ejemplo, a ver, ¿cuánto tiempo vamos? Vamos bien. La velocidad va a ser igual acá a elevado a 2, b elevado a 1. ¿Qué va a pasar? Te dicen, ¿qué pasa si yo duplico la concentración de A? ¿Qué va a pasar con la velocidad de la reacción? Y sale A, se duplica, B, se cuadriplica, C, se quintuplica, y todas te salen. Y ahí ustedes tienen que aplicar como la teoría. Ya si a ustedes les cuesta decir duplicar, triplicar, cuadriplicar, quintuplicar, digan aumentan tanto, ¿ya? También puede ser, ya ningún problema. Mientras ustedes lo entiendan, todo genial. Entonces, en este caso, ¿qué pasa si, a ver, si yo triplico la concentración de A? Yo tendría que decir, la velocidad en este caso se va a aumentar 9 veces. ¿Por qué va a aumentar 9 veces? Porque tenemos que pensar de que a esto se le tenemos que agregar el 2. Entonces va a ser 9 veces la velocidad. ¿Ya? Y si me dicen 4 veces, 16 veces la velocidad. Si me dicen 5 veces, 25 veces la velocidad va a aumentar. Así, ¿ya? Así tienen que ir pensando, ¿ya? Que le pueden dar así. Y no es necesario que calculen nada, pero tienen que hacerse bien la teoría. O saber qué pasa finalmente, pues saber trabajar con potencia. ¿Ya? Así que igual, para esto es importante que cachen las potencias. Ya no es de que cachen logaritmo y nada, pero un poco de potencia va a aparecer. Y bueno, el orden de reacción, como yo les había dicho, va a ser el orden global de la reacción va a ser la suma de todos los exponentes, y la orden por sustancia va a ser el número en el exponente de dicho componente. El exponente de dicho componente. ¿Ya? Entonces yo le pregunto acá, ¿cuál es el orden total de A? De esta acá, digamos este es el 1, el 2, este es el 3, el 4. Estoy leyendo el chat por si acaso. ¿Cuánto es el orden de A? 1. En el 2, ¿cuál es el orden de A? Le voy a preguntar esta vez, ya 2. Quiero saber. En el 3, ¿cuál es el orden de A? 1. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es el orden total de la reacción en el 6? El orden total de la reacción. 3. ¿Ya? ¿Y en el 5? 3. ¿Ya? ¿Por qué? Pregunta la consul. Porque si yo pregunto el orden parcial o el orden de A,
me refiero al numerito, pero voy a ocupar rojo para que se... Voy a preguntar solamente el numerito que acompaña a la A, ¿ya? En este caso acá es 1, acá es 2, acá es 1, ¿cierto? Y si pregunto el orden total de la reacción, tiene que sumar los numeritos de arriba. Tiene que sumar. Ya acá hay un 1, acá hay un 1. Ay, qué feo el orden. Dejen borrarlo, así no me va a dar vergüenza. Ya. Acá hay un 1, acá un 1 y acá un 1. Entonces, si me preguntan el orden global de la reacción, lo sumo todo, po. Acá también. Acá la suma es 3, acá la suma es 2, acá la suma es 2, acá la suma 1. Bueno, eso. Lo importante es de que entiendan la diferencia entre orden parcial y orden global. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se lo van a preguntar y ustedes se pueden equivocar, pueden haber hecho todo el ejercicio bien perfecto, están con mucho tiempo para hacer el ejercicio, lo terminan en 30 segundos y le preguntan cuál es el orden global y ustedes dicen, ah, ya sí, el orden global yo calculé, saqué el orden de A y me dijeron 2 y pongo 2. Pero me preguntaron el orden global y el orden global de esto no es 2, es 3. Entonces, son palabras, ¿ya? Le pueden preguntar el orden por la sustancia A, el orden por el compuesto A, el orden de la molécula A, etc. O el del reactivo A. Entonces eso es lo importante, que conozcan, que lean bien también, porque en química hay muchas cosas que no son fáciles, pero cuando ustedes la tienen es obvio casi, ¿cachai? Como que lo tienen ready y van a poner la alternativa y si ustedes no leen algo bien, puede ser de que marquen una que no es, solamente por andar rápido, ¿ya? Y lo último que explicar, que en sí se relaciona un poco, pero se llaman química nuclear, y el tema de la vida media de una reacción, ¿ya? ¿Por qué es importante saber la vida media de una reacción? Porque nos va a determinar el decaimiento de una reacción, ¿ya? O sea un decaimiento, sea también en este caso más que nada viendo cómo va reaccionando la reacción. Si tiene una vida media rápida, va a significar de que, o una vida media alta me refiero, va a significar eh, que, que va a ser más veloz, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vida media es el tiempo requerido para que la concentración de un reactante disminuya a la mitad de su valor inicial, ¿ya? Entonces yo les voy a hacer un ejemplo acá. Quizá cachen el tiro y quizá no, pero no importa. Ya es un ejercicio para que ustedes vayan viendo que estos son como los tipos de cosas que te pueden preguntar. Pero no he visto mucho vida media últimamente. ¿Ya? Si yo digo al tiempo 1, al tiempo 0, digamos, al tiempo 0, cuando empezó recién a reaccionar, tenía 30 de esto. Al tiempo 1 tenía 25. Al tiempo 2 tenía 20. Al tiempo 3 tenía 15. Al tiempo 4 tenía. Al tiempo 5 tenía en este caso, sí. ¿Ya? El tiempo 6 ya había 0. Ya normalmente no es tan como entre 5 cada uno, porque ustedes pueden ver acá, normalmente son como estas figuras como con guatitas. Entonces no es como se lo estoy mostrando, pero le pregunto, ¿cuál sería la vida media? ¿Cuánto tiempo demoró para que la concentración inicial de 30, digamos, molaridad, pasase a la mitad de lo que era? Piensen que de nuevo, este es el tiempo. ¿Cuántos segundos pasaron? ¿Alguien dijo 5 segundos? Para que el 30 pasase a la mitad. Tres segundos. Ya sí, efectivamente es 3 segundos, ¿ya? ¿Y cuánto tiempo pasó para pasar de 30 a la mitad, cierto? A la mitad.
Sí, a la mitad, sí, sí, sí. Que el 5 ya pasó un poquito, ¿ya? ¿Por qué es importante la vida media? En general se ve cuando ustedes se preguntan cuánto tiempo, cómo descubrieron que este hueso era de hace 10.000 años antes de Cristo, no sé, o 10.000 años, no sé, como cualquier medida que quieran, es por la vida media. Normalmente el carbono 14, que ustedes quizás han escuchado alguna vez, como que dice, calculamos que tiene 10 millones, no, no sé si 10 millones, tiene 10.000 años de antigüedad. Eso se ve por carbono 14, que es básicamente un isótopo que eh, entiendo que se encuentra en los seres orgánicos. ¿Ya? Entonces se ve cómo decayó este carbono 14 y se estima más o menos cuántos años, ¿ya? Porque el carbono 14 creo que tiene como una vida media de 14.000 años, no sé, tendría que buscarlo, ¿ya? No me sé el número específico. Entonces, pasaron 14.000 años y no sé, po, uno sabe de que un mamífero normal tiene 200 de carbono 14, no sé, imagínense, normalmente. Pasan 14 años y va a tener 100. Pasan 28.000 años y va a tener 50. Y así, y no sé, pues llegan a un momento en que estos, estos cabros miden y tiene 0,0002 de la prueba de carbono 14. Y bueno, tienen que hacer todo para atrás, pues, y ir viendo cuándo llegó a eso. La Javiera dice de que creo que hasta 50.000 años. Si es 50.000 años, bueno, entonces 50.000 años. Y ahí van determinando. Yo no recuerdo exactamente cuánto es la... Pueden buscarlo en Google, si es una información súper rara. O sea, no es una información súper rara, es una información súper... está por ahí. Yo no la recuerdo porque se pasaba en reactividad, pero ya no aparece. Me encantaba esa clase, pero ya no está. Pero eso básicamente es el tiempo requerido para que la concentración de un reactante disminuya a la mitad de su valor inicial. Por tanto, si el tiempo medio de, no sé, el carbono, no vamos a hablar de eso. ¿Por qué es importante esto? Que hablamos del decaimiento, también podemos hablar de una reacción. ¿Ya? Una reacción, en este caso, como ustedes pueden ver, imagínense, todo esto son solamente sodio, y toda esta cuestión en naranjita son NaCl, ¿ya? O sea, hubo una reacción. Entonces, en este punto del tiempo, la mitad era Na solamente sodio, y la otra era sal, de NaC, ¿ya? Cloruro de sodio. En este puntito de acá, 75% era NaCl y el otro por ciento era sodio. Y en este puntito de acá, entonces, eso. No, normalmente no es muy preguntable, pero tienen que entender de acá es el 100%, el 50%, 75%, y después entre medio de 75 y 100, así, ¿ya? Eso. ¿Queda alguna duda de lo que hemos pasado? Eso es para la cuestión de primer orden, ¿ya? ¿Queda alguna duda de lo que hemos visto? Ya, perfecto. Yo lo que les recomiendo de nuevo, en esta parte de química mención, sea termodinámica, que es el viernes, que lo van a ver con la Natalia, y quizá con la María José Barraza. Termodinámica, el tema este de ahora cinética química y equilibrio químico, normalmente son de muy hacer. Ya equilibrio químico, hacer harto ejercicio para entender la parte teórica más que nada. Cinética química, hacer harto ejercicio para poder entender como el tema de los órdenes y calcularlos rápidos. Y termodinámica tiene mucho ejercicio, pero son más que nada sumas, restas y algunas divisiones, así que si no tienen problema con eso, no debería ir. Fija bien eso. Entropía. Termodinámica, sí. Tiene que ver con entalpía, energía libre de Gibbs, Entropía también. entropía, por ejemplo. Eso normalmente se pregunta bastante en mención, igual aparece de vez en cuando. Aunque últimamente no lo he visto tanto, porque A igual mí me algunos tocó harto el año pasado. te tocó harto, ya. Sí. Pero eso tienes que saberlo muy bien. Entonces, termodinámica se pregunta harto. Y de hecho, no solamente aparece en química, también aparece en física, pero en física se trabaja de otra forma, se trabaja más calórica. ¿Lo sacaron? No sabía eso.
ya que aparece como, de nuevo, hay algunas clases que hemos tenido que cambiar un poquito para que calcen dentro del temario. Porque, por ejemplo, cinética en sí no está como tan, pero es necesario pasárselo porque hay una parte del temario que pregunta como que sepan evaluar o cómo cambian las reacciones. Sí. Sí, igual por si las moscas, porque pasó el año pasado también de que me repuso de que no iba a preguntar teorema de Tales, creo que era, y en el Preus también se los pasaron, Tales. E igual preguntaron Tales, pero una. De recuerdo, pero bueno. Sí, metan cualquier tema, el que quieran y sí. Entonces, yo les recomiendo por eso hacer los modelos pasados. Ya algunas veces hay cosas como que ustedes van a ver, ya, pero es que esto no aparecía en el temario. Y bueno, el Tempra normalmente ni se acuerda que puso en el temario, solamente lo hace. Claro. Y matemática, como está todo involucrado, el teorema de Tales tiene el teorema de Pitágoras, puede explicar otro teorema, entonces como que dicen, ah, no, sí es lo mismo, sí deberían haberlo visto igual, aunque no lo pusieron el teorema. Pero bueno, eso, voy a dejar de compartir. Y bueno, esa sería la clase. ¿Por alguna otra duda? Sino para dejar de grabar. En resumen, vimos cinética, teoría de colisiones, después vimos velocidad de reacción, endotérmica, exotérmica, después vimos velocidad de reacción, que es el cambio de concentración dependiendo del reactante, después vimos todos los factores que esto influyen en la reacción, y después Franco nos habló de lo que estamos viendo todo este rato, que era el fondo velocidad y, ¿cómo se llama esto? Constante, ley de la velocidad. Constante de la velocidad y la ley de la velocidad. Y esperen un poquito porque necesito mandar la encuesta docente y tengo que cambiar los nombres porque está con los nombres pasados de la clase pasada. Entonces, tranquilidad, lo cambié el tiro. Así que eso, lo importante siempre es que recuerden este temita y apréndanselo o por el sentido común, así como lo que se me ocurre es de que se duplica esto, calza en orden 1, calza en orden 0, calza en orden 2, o apréndanselo por matemáticamente, pues, como ustedes crean que les va a ser mejor. ¿Ya? Porque así funciona un poquito esto. Como, como hay formas, no es como, eh, no es como física, que te tienen que saber de memoria la fórmula o no te la sabes. Ya. Ahora voy a mandar la encuesta docente. La tengo por acá. Ay, no, no la tengo. Ya, pero voy a dejar de grabar y vuelvo a entrar al Zoom, ya, porque ahí después me sale. Ya.